Shalom Javerín. Vamos al resumen de la Parashá Metzorá. Les habla el Moreh Shem Tov Ben Yosef. La Parashá Metzorá, que se traduce como leproso. Esta Parashá corresponde al Shabbat 12 de Nisan del año 5784 al sábado 20 de abril del año 2024 del calendario secular. Cabe señalar que es el Shabbat Agadol, el gran Shabbat, que es el Shabbat previo a Pesaj, a la fiesta de la Pascua judía. La Parashá Metzorá se encuentra en el Sefer Vayikra, en el libro de Levítico, en el Perek 14, Pasuk 1, desde el capítulo 14, versículo 1, hasta el Perek 15, Pasuk 33, hasta el versículo 15, hasta el capítulo 15, versículo 33. Comprende todo el capítulo 14 y todo el capítulo 15. Los temas de esta parashá son los siguientes: la purificación de los leprosos, cuarentena de casas infectadas y purificación de impurezas físicas. Esta parashá contiene 11 mitzvot, es decir, 11 mandamientos, de acuerdo al Sefer HaChinuch, desde el mandamiento número 173 hasta el mandamiento número 183. El mandamiento número 173, purificación del tzaraat de tipo conocido. El mandamiento número 174, que se rape el metzorá al día séptimo. El mandamiento número 175, la inmersión de los impuros. El mandamiento número 176, el corbán del metzorá cuando se cure de su dolencia. El mandamiento número 177, impureza de la residencia que tuviera la llaga de metzorá. El mandamiento número 178, el blenorrágico es impuro e impurifica. El 179, el corbán del blenorrágico cuando se cure. El número 180, el que vierte semen por unción nocturna es impuro e impurifica. El número 181, la impureza de la nidá que impurifica a otros. El mandamiento número 182, la impureza blenorrágica. Y el mandamiento número 183, el corbán de la blenorrágica cuando se cure. ¿Qué es la blenorrágica? La blenorragia es el flujo mucoso ocasionado por la inflamación de una membrana, principalmente de la uretra. La blenorragia también se conoce como blenorrea, gonorrea o gonocosia. Y estamos aquí en esta parashá de la Torá llamada Metzorá. Y dice así el versículo 1 del capítulo 14: Vaidaber Adonai el Moshe lemor, Zot tiyeh Torata Metzorá, Beyom a Torato, Behubá el Acohen. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: Esta será la ley del leproso. En el día de su purificación le traerán al sacerdote, o será llevado al sacerdote. Estamos hablando aquí de esta negatzaraat, de esta llaga de lepra, y cabe señalar que no es la lepra producida por el bacilo de Hansen, ya que esa lepra, según muchos, ya está erradicada, es decir, no existe hoy. Esta tzaraat, esta lepra, este metzorá, este leproso, del que habla aquí la Torá, el libro de Levítico, es una afección espiritual. Es decir, no es una enfermedad común que tenía que ir al médico la persona, sino que es una enfermedad que tenía que ir al Cohen, y el Cohen debía declararlo tamé o taor. El sacerdote debía declararlo ya sea puro o impuro, de acuerdo a las características que tenía esta lepra. Esta lepra, esta tzaraat, se manifestaba en la piel, en las paredes de la casa o en la ropa de una persona.
El Midrash Rabbah, en Vayikra 16:2, dice que la palabra Metzorá está dividida en dos partes. En Metzo, que es sacar o traer, y Ra, lo malo. Es decir, una persona que saca lo malo de otro, Motzi o Metzo, saca el Ra, lo malo, y esto malo lo habla. Y esto provoca en la persona nega, es decir, aflicción o llaga, nega tzarat. La palabra nega se escribe nun gimel ain, nega, aflicción, llaga. Y se escribe exactamente de la misma manera que la palabra oneg, solamente cambiando la letra ain. La letra ain es la letra del ojo. Ain en hebreo significa ojo. Si nosotros colocamos la letra ain al final de la palabra nega, nos da aflicción, llaga. Pero si nosotros cambiamos el ojo, es decir, si nosotros cambiamos la letra ain y la colocamos al principio, la letra ain, es decir, quedaría la palabra oneg, ain nun gimel, es la palabra placer, es la palabra delicia. Es decir, los rabinos explican a través de esta enseñanza de las letras hebreas, los rabinos explican que todo depende de dónde uno ponga el ojo. Si es que uno tiene un ain ara, un mal ojo, o un ain atov, o un buen ojo. Es decir, si yo pongo sobre mi hermano mi ojo sobre lo malo y yo lo hablo, eso a mí me va a provocar metzorá, me va a hacer un metzorá, me va a dar tzaraat, que es la lepra, y me va a provocar el ser un metzorá, es decir, un leproso. Entonces todo depende de donde yo pongo el ojo. Nuestro amado Mashiach Yeshua dijo: por tanto, todo aquel que tenga su ojo en luz, todo su cuerpo estará en luz. Entonces, nosotros debemos tener un buen ojo. Recordemos que Moshe Rabenu, cuando el Eterno lo llama, cuando llama al Eterno a Moisés, para darle a conocer su plan con respecto a Yetziat Misraim, con respecto a la salida de Egipto, de cómo el Eterno iba a sacar a Israel de la tierra de Egipto, dice el Sefer Shemot, capítulo 4, versículo 1, el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Moshe respondió: he aquí, ellos no me creerán, hablando con respecto al pueblo, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Adonai. Entonces, Moshe habló mal del pueblo, diciendo que el pueblo no iba a creer. Y dice que Moshe metió su mano en su seno y la sacó, y aquí que estaba blanca, leprosa, como la nieve. Y volvió a meter su mano y se sanó. Entonces, este nivel de lashon hara, este nivel de mala lengua que tuvo Moshe con respecto al pueblo, no fue un nivel tan intenso. Además que el Eterno le estaba mostrando las señales que él iba a mostrar a Faraón, ¿cierto? Y a sus hechiceros y a todo Egipto. Entonces, esta lepra, esta tzaraat, como decíamos, ¿cierto? No es una enfermedad común, no es una enfermedad, por decirlo de alguna forma, normal. Los rabinos enseñan que es algo sobrenatural, es algo milagroso, es algo maravilloso. Con respecto a decir que es una maravilla, no porque sea algo bueno, sino que es una maravilla, es algo espiritual que se manifestaba. El Midrash Rabbah, en Vayikra 17:3, dice que hay 10 razones por las cuales viene la tzaraat, es decir, viene la lepra. Y estas 10 razones son la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas, el derramamiento de sangre, la profanación del nombre de Hashem, es decir, Hilul Hashem, el blasfemar el nombre de Hashem, el que roba, la altivez, el que practica la avaricia, la soberbia y la lashon hara, es decir, la mala lengua, es decir, hablar mal de otro, es decir, hablar mal de una persona que no está presente. ¿Por qué? Porque no tiene
la facultad, no tiene la oportunidad esa persona de defenderse. Es decir, yo pongo mi ojo sobre la persona, lo malo de la persona, lo saco, como decíamos al principio, lo hablo, y eso es una de las causales por las cuales, según el Midrash Rabbah, daba esta afección de Nega Tzaraat, la llaga de lepra. El Sefer Yeshayahu, el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 8 dice: mi pesha a mí, nega lamo. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y aquí utiliza la palabra nega. También la utiliza en el versículo 4, también en Isaías 53, dice nagua. Desde esta fuente de Isaías 53, los rabinos en el Masejet Sanedrín, en el Tratado del Talmud de Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín 98, Amud Bet, dicen que el Mashiach, uno de los títulos del Mesías, uno de los nombres del Mesías, iba a ser el erudito leproso, sacado de esta porción del Sefer Yeshayahu, del libro de Isaías capítulo 53. Porque dice que por su llaga, por su nega, fuimos nosotros curados. Y él fue herido, él tuvo nega, él tuvo aflicción, él tuvo llaga. De ahí que hacen la conexión y dan el nombre del Mesías como el erudito leproso. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el Sefer Matatiahu, Yeshua sana a un leproso, a un metzorá. Y dice así, el capítulo 8, desde los versículos 1 al 4. Cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un metzorá, un leproso, y se postró ante él, diciendo: Adón, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen, al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Aquí vemos que Yeshua, con tan solo decirle quiero a este metzorá, a este leproso fue limpio. No fue necesario que se sumergiera en el Jardén, en el río Jordán, como sucedió con Naamán el sirio. No fue necesario hacer alguna pasta con alguna hoja de higuera o alguna otra solución o alguna otra combinación de tierra o de algún otro líquido. No, solamente con decirlo. Veamos aquí y analicemos cuán gran autoridad tiene Yeshua de declararlo limpio y ser limpio al instante, este leproso. También el Abesorá al Pi Lucas, la nueva por boca o el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, nos relata el hecho, en el capítulo 17, desde los versículos 11 al 19, nos relata el hecho de que 10 leprosos fueron limpiados también por Yeshua. Dice el Pasuk 11, del 11 al 19. Yendo Yeshua a Jerusalén, pasaba entre Shomrón y Galil, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, 10 metzoraim, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Yeshua, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los Kohanim, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando al Eterno a gran voz, y se postró rostro a tierra ante sus pies dándole gracias. Y este era Shomroní, era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria al Eterno, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos aquí también cómo Lucas relata que Yeshua, a Mashiach, sanó a 10 leprosos en la zona norte de Eretz Israel, entre Shomrón y Galil, entre Samaria y Galilea. No especifica la Torá en qué ciudad era. Entonces, nosotros hemos sido limpiados por nuestro Adón, hemos sido limpiados por nuestro Señor. Estamos agradecidos. Somos de parte de los 10 leprosos. Somos de los 9 que nos olvidamos. O somos de ese samaritano que se devolvió a darle las gracias a nuestro Mashiach. Shabbat Shalom.